Hola, buenas noches. Mi nombre es Corina Andrade. Soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y el día de hoy les voy a hablar acerca de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Bueno, ¿qué son estas autoridades, no? Estas autoridades se encargan, bueno, son instituciones que se dedican exclusivamente y nada más ayudan a que los titulares puedan ejercer su derecho o hacer valer su derecho referente a la protección de sus propios datos personales y que hagan cumplir la Ley Federal de la Protección de Datos Personales, ¿no? Existen varias instituciones alrededor del mundo y dependiendo del país es el nombre que se le da a cada institución. En el caso de México, la institución más conocida es el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, que es el que más vamos a hablar en esta presentación. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estas instituciones? La principal función que no se nos debe de olvidar es que se centra en el titular y en hacer valer su derecho de proteger sus propios datos personales y que nadie pueda incumplir este derecho, ¿no? Pero tiene diferentes formas de hacerlo, ¿ok? La primera y la más común es difundir guías, trípticos o información al titular acerca de cómo él mismo puede proteger sus datos personales. Después, darle a conocer al titular que tenga conciencia que es un derecho el que tiene sobre sus datos personales, que nada más es de él. Verificar que se cumplan este derecho y los incumplimientos también. También proteger los mismos derechos con los derechos ARCO, que significa el acceso, rectificación, cancelación y oposición que tiene el titular referente a sus datos personales. Y también atender las denuncias que se presenten cuando se infringen el derecho y sancionar a quienes infrinjan este derecho de la protección de datos personales. Ok, ahora, existen cuatro tipos de autoridades. Las primeras tres son las más comunes que se encargan de la protección de datos personales. La que más se centra es el INAI, que es el que garantiza que se realice este derecho. Después hay otros organismos que actúan junto con el INAI y cooperan con él, que es el organismo garante y las autoridades reguladoras. Y por último están otras autoridades extras que también son competentes dentro de esta materia, que serían más que nada autoridades administrativas o judiciales. Bueno, cuando hablamos de un órgano garante, más que nada nos referimos a un órgano que tiene una autonomía constitucional, es decir, está sobre los otros tres poderes de la federación, ¿no? Que se encarga o está especializado en el acceso a la información y la protección de datos personales. Su principal función son todas las relacionadas con que se cumpla este derecho que se encarga en el que está escrito la Ley Federal de la Protección de Datos Personales y cómo lo marca la ley. Bien, ahora, el órgano garante también tiene diferentes formas de actuar. Uno de ellos es conocer los recursos de revisión de los titulares. Cuando hablamos de un recurso de revisión nos referimos a un documento que es el que le va a permitir al titular decir o impugnar si a alguna autoridad le niega o le limita el acceso a la información solicitada. Es decir, defiende más que nada al titular en caso de que su derecho no esté siendo respetado. Ahora, impone también medidas para cumplir las resoluciones que les comenté anteriormente, promueve y difunde el derecho a la protección de datos personales, entre otras cosas, ¿no? Que casi casi se encarga de lo mismo que el INAI, porque ayuda al INAI. Ahora, hay un procedimiento para la protección de datos personales y, bueno, en realidad son tres procedimientos. El primero es la protección de datos personales, que es donde primero se empieza con una solicitud en donde el titular expone que su derecho ha sido violado de la protección de datos personales. El INAI recibe esta solicitud, luego esa solicitud se envía a la persona responsable que está violando el derecho y hasta que se da una resolución, claramente. Después está el segundo procedimiento, que es el procedimiento de verificación, en donde se verifica que se cumple la Ley Federal de Protección de Datos Personales y se inicia por un oficio. Y al final tenemos el procedimiento de imposición de sanciones en caso de cuando no se está cumpliendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales. El INAI
el INAI hace que hay una sanción por esto. Ok, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.